La IGLTA es el International Gay and Lesbian Travel Association, que es la mayor asociación internacional de turismo para gays y lesbianas. Su máximo exponente es la convención que hacen anualmente en un país distinto cada año. Este año ha sido la primera vez que se ha celebrado en España en 31 años, en toda la historia del IGLTA, y ha sido en España, en Madrid, y estamos muy orgullosos porque el primer objetivo es enseñar el destino al mundo, enseñar las bonanzas de la ciudad, y no solo de la ciudad sino del país. We've worked with Tourism Spain and Tourism Madrid for many years, and we've been talking about having a convention here, and our board of directors chose Madrid over many other international cities because of the diversity in Madrid, the large LGBT community, the support from Tourism Spain, the culture, the history, the gastronomy. It's just a world-class city to have an international conference in. At our convention, some of the conclusions that came out of that was there was an extreme interest in reaching emerging destinations such as China, India, Central America. So one of the initiatives that will be coming out of that came out of the convention, is that we are going to be doing more reach and research into LGBT tourism exit China. That will help our members in Madrid and elsewhere when they're wanting to reach the Chinese LGBT traveler, that they have some data on where they're going, what do they like, what do they need when they travel. And that came directly out of the convention we had in Madrid. Es la primera convención fuera de Estados Unidos que ha tenido tanta repercusión. Hemos tenido 36 países representados y más de 280 delegados. ¿Qué significa eso? Pues que 36 países van a conocer Madrid y España como destino gay friendly, y entonces es muy positivo para atraer al turismo. El turismo gay LGBT representa un 10% del turismo total y además el 15% del gasto total en turismo, es decir, nos gastamos más en turismo, tanto los gays como las lesbianas en turismo. Estamos muy desestacionalizados, es decir, que podemos viajar mucho más libremente en cualquier momento del año. Viajamos más por año, unas 4 veces más que el resto del turismo. Entonces es un dulce para los turismos, los burós de turismo del mundo, y entonces se están empezando a dar cuenta que tienen que apostar por este tipo de turismo sin ningún tipo de pegas. Lo que más nos importa es que visualicen el tema de que somos un sector a tener en cuenta y que se tienen que enfocar y aprender a cómo atraer ese tipo de turismo. Hasta ahora, cuando se hablaba de turismo LGBT, realmente se hablaba de turismo gay masculino. Lo que hemos visto este año ha sido un despegue espectacular del turismo de lesbianas y de la visibilidad lésbica. Un montón de empresas de lesbianas han surgido este año, tanto a nivel de medios como vosotras, tanto como de turoperadores, de cruceros, etcétera, etcétera. Y eso no lo habíamos visto en años anteriores. Creo que el turismo de lesbianas iba un poquito así a la zaga y de repente ha subido espectacularmente. De hecho, hemos tenido alrededor de un 35-40% de delegadas lesbianas, cuando en el pasado, si llegaba al 10%, era todo un logro, ¿no? Pues en conclusión, quiero decir que todos los delegados están encantados. La organización está bueno, más que encantada porque ha sido un total éxito la convención, y sobre todo yo sacaría como conclusión que las administraciones por fin se están dando cuenta que es un mercado al que hay que tener muy en cuenta, y se están volcando al 100%, cosa que no estaba ocurriendo en los años anteriores.